En algún lugar entre Madián y Egipto, sobre un camino que atraviesa el desierto como una cicatriz, hay un lugar de descanso, un refugio sencillo. Uno de esos sitios donde los viajeros pasan la noche antes de seguir su camino por la mañana. Dentro, un hombre está tendido en el suelo, su cuerpo tiembla, su rostro está pálido, su respiración es corta y entrecortada. Algo invisible, algo terrible le está quitando la vida. Se llama Moisés, y la fuerza que está a punto de acabar con su vida no es una enfermedad, no es un enemigo, no es una serpiente, ni un bandido, ni un soldado egipcio. Es Dios, el mismo Dios que le habló desde una zarza ardiente hace 3 días. El mismo Dios que le dijo: he visto el sufrimiento de mi pueblo, te envío para liberarlo. El mismo Dios que le dio señales, que le dio poder, que le confió una misión capaz de cambiar la historia del mundo. Ese Dios ahora está a punto de arrebatarle la vida. Y en un rincón de la habitación, una mujer observa. Sus ojos están abiertos de par en par por el terror. Ella entiende lo que está pasando antes que Moisés. Toma algo entre sus manos, un cuchillo de pedernal, afilado, antiguo, frío, y lo que hará a continuación salvará la vida del mayor profeta de la Biblia y revelará un secreto sobre Dios que muchos no están preparados para escuchar. Este es el pasaje más perturbador, más olvidado y más explosivo desde el punto de vista teológico de todo el libro del Éxodo. 3 versículos. Eso es todo lo que nos da la Biblia. 3 versículos que han atormentado a los estudiosos, aterrorizado a los teólogos y confundido a los lectores durante 3000 años. Hoy vamos a abrirlo por completo, cada palabra, cada detalle, cada capa oculta. Y al final de este video nunca volverás a leer la historia de Moisés de la misma manera. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque lo que ocurrió en aquel refugio del desierto está directamente conectado con la cruz de Jesucristo. Y cuando veas la conexión, cambiará tu forma de entender toda la Biblia. Para comprender lo que pasó en aquel lugar de descanso, tenemos que volver atrás, muy atrás, porque la historia de aquella noche aterradora no empezó en el desierto. Empezó 40 años antes, a orillas del Nilo. Un bebé flota en una canasta hecha de papiro y brea. Su madre ha hecho lo único que se le ocurrió para salvarle la vida, porque el faraón de Egipto ha dado una orden. Todo niño hebreo que nazca debe ser arrojado al río, pero este niño no se ahogará. La hija del faraón lo encuentra, lo saca del agua y le pone un nombre, Moisés, un nombre que suena como la palabra hebrea para sacado. Sacado del agua, sacado de la muerte. Y así Moisés crece en el lugar más inesperado, el palacio real del mismo imperio que esclaviza a su pueblo. Come en la mesa del faraón, viste lino egipcio, se educa en la sabiduría de Egipto, se entrena en sus artes militares, aprende su religión. Pero lo sabe, en lo más profundo de su ser, sabe que no es egipcio, es hebreo. Y su pueblo está encadenado. Un día Moisés sale al lugar donde trabaja su pueblo y ve algo que lo destroza. Un capataz egipcio está golpeando a un esclavo hebreo. Lo golpea con crueldad. El hombre está en el suelo. El látigo sigue cayendo. Moisés mira a la izquierda, mira a la derecha. Nadie lo está viendo. Y actúa. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo capítulo 2. Versículo 12. Le quita la vida, un acto de rabia, un acto de justicia, un acto que le costará todo, porque al día siguiente la noticia corre, el faraón se entera, y Moisés, el príncipe de Egipto, el nieto adoptivo del gobernante más poderoso de la tierra, se convierte en un fugitivo. Huye, no a otra ciudad, no a un reino vecino, huye al desierto, a un lugar llamado Madián. Al fin del mundo, durante 40 años Moisés desaparece de la historia. El hombre que creció en un palacio ahora duerme bajo las estrellas.
El hombre que mandaba sobre soldados ahora guía ovejas. El hombre destinado a liberar a una nación ahora vive en la más absoluta oscuridad, en una tierra que a nadie le importa, haciendo un trabajo que nadie respeta. Se casa con una mujer llamada Séfora. Recuerda ese nombre, Séfora. Importará más de lo que puedas imaginar, y no solo la persona, el nombre en sí. Porque en hebreo, Séfora significa pajarito. Guárdalo en tu mente. Volveremos a él, y cuando lo hagamos te dará escalofríos. Ella es hija de Jetro, un sacerdote de Madián, un hombre de fe, pero no hebreo, no israelita. Madianita, un extranjero. Moisés y Séfora tienen 2 hijos. Al primero lo llama Gersón, que significa forastero en tierra extraña. Incluso al ponerle nombre a su hijo, Moisés deja ver la herida que lleva dentro. Es un hombre en el exilio, un extraño en todas partes, ni del todo egipcio, ni del todo hebreo, ni del todo madianita, un hombre sin hogar. Al segundo hijo lo llama Eliezer, y este nombre es fundamental, porque Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Moisés llamó a su segundo hijo en honor al Dios que lo había protegido durante sus años de exilio. Fue una declaración de fe, un monumento de carne y hueso, mi Dios es mi ayuda. Y sin embargo, muchos estudiosos creen que fue precisamente a este hijo, Eliezer, a quien Moisés no circuncidó. El hijo cuyo nombre declaraba que Dios es mi ayuda fue el hijo que no llevaba la señal del pacto de Dios. La ironía es devastadora. Moisés había honrado a Dios con sus palabras, con un nombre, con una declaración, pero no lo había honrado con obediencia. Le dio a su hijo un nombre sobre Dios, pero no le dio la marca de Dios. Y durante 40 años Dios no dice nada, sin visiones, sin sueños, sin zarzas ardientes, solo silencio, día tras día, año tras año, oveja tras oveja. Si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, si alguna vez te has preguntado si siquiera recuerda tu nombre, debes saber esto. Moisés pasó 40 años en ese silencio, pero Dios no estaba ausente, estaba esperando a que Moisés estuviera listo y a que llegara el momento adecuado. Pero hay algo sobre esos 40 años de lo que nadie habla. Algo sucedió durante ese tiempo, algo que Moisés hizo, o, más exactamente, algo que Moisés dejó de hacer y que casi le cuesta la vida en el camino a Egipto. Y para entenderlo, tenemos que entender un pacto, el pacto más antiguo de la Biblia. Un pacto sellado con sangre, un pacto que Dios se tomó mucho más en serio de lo que Moisés jamás imaginó. Lo que estoy a punto de revelarte es el detalle que lo cambia todo. Es la llave que abre toda la historia. Sin él, la noche en el lugar de descanso no tiene sentido. Con él, cada pieza encaja en su sitio. 600 años antes de que Moisés naciera, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Fue el pacto más importante del Antiguo Testamento, una promesa tan poderosa que marcaría el destino de todo un pueblo durante miles de años. Dios le dijo a Abraham, estableceré mi pacto como un pacto eterno entre tú y yo, y con tus descendientes después de ti, por todas las generaciones venideras, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Un pacto eterno. Dios sería su Dios. Ellos serían su pueblo. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus de Israel. Un vínculo irrompible entre Dios y el linaje de Abraham. Pero este pacto venía con una señal física, permanente, innegociable, que todo descendiente varón de Abraham debía llevar en su cuerpo. Dios le dijo a Abraham, serás circuncidado, y esta será la señal del pacto entre tú y yo. Por todas las generaciones venideras, todo varón entre ustedes, a los 8 días de nacido, deberá ser circuncidado. Génesis, capítulo 17, versículos 11 y 12.
La circuncisión, el corte de la carne, el derramamiento de sangre, no era una sugerencia, no era opcional, era la marca de pertenencia, la prueba física de que formabas parte del pueblo del pacto de Dios. Y entonces Dios dijo algo que eriza la piel cuando lo conectas con lo que le sucede a Moisés. Todo varón incircunciso que no haya sido circuncidado en su carne será excluido de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Génesis capítulo 17, versículo 14. Excluido, sin advertencia, sin una segunda oportunidad. Excluido. Ese era el peso del pacto. Estaba sellado con sangre y exigía sangre. Cualquier descendiente varón de Abraham que no fuera circuncidado no solo rompía una regla, rompía el pacto, cortaba el vínculo entre él mismo y Dios. Ahora guarda esa idea, porque estamos a punto de descubrir que Moisés, el hombre que Dios eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud, el hombre que se plantaría ante el faraón para decir, deja ir a mi pueblo. El hombre que recibiría los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este hombre tenía un hijo que no había sido circuncidado. El libertador del pueblo del pacto de Dios estaba él mismo violando el pacto. Y entonces, tras 40 años de silencio, Dios habla. Moisés está en el extremo del desierto, cerca de una montaña llamada Horeb, cuidando las ovejas de su suegro, un día cualquiera, un lugar cualquiera, hasta que ve algo que no debería existir. Una zarza, en llamas, pero no se quema. Las llamas danzan, pero las ramas no se consumen, las hojas no se vuelven cenizas, el fuego no se propaga y no se apaga. Moisés pensó para sí, me acercaré para ver esta visión tan extraña, ¿por qué la zarza no se consume? Éxodo, capítulo 3, versículo 3. Y en el momento en que se acerca, una voz sale del fuego, no un susurro, no un pensamiento, una voz. Moisés, Moisés. Y Moisés pronuncia las palabras que cambiarán el curso de la historia humana. Aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Moisés se cubre el rostro, tiene miedo de mirar a Dios, y entonces Dios le dice algo extraordinario, algo que tomará a este pastor del rincón más apartado y lo colocará en el centro de la mayor liberación de la historia. He visto la miseria de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces y me preocupa su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos de la mano de los egipcios. Ahora ve, te envío al faraón para sacar a mi pueblo los israelitas de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Tú, un pastor, un exiliado, un hombre que tartamudea, un hombre que huyó de Egipto por miedo hace 40 años. Dios lo envía de vuelta. Y Moisés hace lo que la mayoría de nosotros haría, discute. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y si no me creen, soy torpe para hablar. Por favor, envía a otro. 4 objeciones. 4 veces intenta Moisés convencer a Dios de no darle la misión. Y 4 veces Dios le responde. Le da señales. Una vara que se convierte en serpiente. Una mano que se vuelve leprosa y sana. Le da a su hermano Aarón como portavoz. Le da las palabras que debe decir. Y al final Moisés acepta. Regresa con Jetro, su suegro, y le dice, déjame volver con mi pueblo en Egipto para ver si todavía sigue con vida. Y Dios le da una última instrucción. Una última cosa antes de partir. Y es esta instrucción la que prepara la noche más aterradora de la vida de Moisés. Dios le dice a Moisés lo que debe decirle al faraón. Le anuncia que el faraón se negará. Le habla de las señales y prodigios que realizará. Y entonces, en medio de esas instrucciones,
Dios dice algo que es fácil pasar por alto si lees rápido, pero absolutamente esencial si quieres entender lo que viene después. Luego dile al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Y te dije: deja ir a mi hijo para que me adore, pero te negaste a dejarlo ir, así que yo le quitaré la vida a tu hijo primogénito. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Dios llama a Israel su hijo primogénito y le advierte al faraón: si no liberas a mi primogénito, te quitaré el tuyo. Este es el lenguaje de la paternidad, de la sangre, del pacto. Dios no habla como una deidad distante que da órdenes políticas. Habla como un padre cuyo hijo está esclavizado y está a punto de luchar por su hijo. Y aquí está la pregunta que nadie hace. Si Dios se toma tan en serio el pacto de los hijos primogénitos, tan en serio que traerá la plaga más devastadora de la historia sobre Egipto por ello, ¿cuán en serio se lo toma cuando uno de los suyos ignora ese pacto? ¿Cuán en serio se lo toma cuando el mismo hombre que ha elegido para liberar a su primogénito, Israel, ni siquiera ha circuncidado a su propio hijo? Moisés acaba de aceptar la misión más importante de la historia humana. Está a punto de presentarse ante el gobernante más poderoso de la tierra y exigir la liberación de toda una nación en el nombre de un Dios que se toma los pactos de sangre y de paternidad con una seriedad absoluta y aterradora. Y su propia casa no está en orden, su propio hijo está incircunciso, su propio pacto está roto, y Dios lo sabe. Moisés parte, lleva consigo a su esposa Séfora, a sus 2 hijos, y comienza el largo viaje desde Madián hasta Egipto. Es una caminata de varios días por un terreno desértico brutal. Imagina la escena: un hombre de más de 80 años, una mujer, 2 niños pequeños, burros cargando sus pertenencias, el sol sobre sus cabezas, la arena bajo sus pies, y en la mente de Moisés una tormenta. Regresa a la tierra donde lo buscan por haberle quitado la vida a un hombre. Va a enfrentarse al gobernante más poderoso del planeta. Tiene problemas para hablar, ha sido pastor durante 4 décadas, pero tiene la palabra de Dios, tiene las señales, tiene la vara en la mano, tiene la promesa. Lo que no tiene es una excusa para lo que ha dejado de hacer. Durante siglos, los estudiosos han debatido por qué Moisés no había circuncidado a su hijo. Nadie lo sabe con certeza, pero hay 3 posibilidades, y la tercera es la que me quitó el sueño por las noches. La primera posibilidad es que Séfora se opusiera. Al ser madianita y no hebrea, es posible que rechazara la práctica de la circuncisión. Sus palabras más adelante en el pasaje, «Eres para mí un esposo de sangre», sugieren enojo, rechazo o al menos una profunda incomodidad con lo que tuvo que hacer. Es posible que Moisés, queriendo mantener la paz en su matrimonio, haya decidido no forzar el asunto. La segunda posibilidad es que tras 40 años en Madián, Moisés se hubiera alejado de las costumbres de su pueblo. Vivía entre madianitas, adoraba con un sacerdote madianita, criaba hijos madianitas. El pacto de Abraham pudo haberse desvanecido hasta convertirse en un recuerdo lejano. La marca de su identidad como hebreo pudo haberse vuelto opcional en su mente. Y la tercera posibilidad es la más inquietante de todas. Quizá Moisés tenía la intención de circuncidar a su hijo, pero lo seguía posponiendo. El viaje era largo. Los niños eran pequeños. Ya habría tiempo después. No era el momento adecuado. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Al fin y al cabo, Dios acababa de encomendarle la misión de su vida. Seguramente eso tenía prioridad sobre un pequeño rito. Esta es la que me aterra, porque es la que se parece exactamente a nosotros. Sabemos lo que Dios ha pedido, pensamos hacerlo, pero seguimos diciendo más tarde, mañana, después de esto, cuando llegue el momento adecuado, y nos convencemos de que las grandes cosas que hacemos por Dios, de alguna manera,
cubren lo pequeño que estamos ignorando. Pero esto es lo que Moisés no entendía, lo que muchos de nosotros no entendemos. Para Dios, la obediencia no es algo pequeño. No existe un acto menor de fidelidad cuando se trata del pacto. Y no puedes llevar la misión de Dios mientras ignoras sus mandamientos. Moisés estaba a punto de presentarse ante el faraón y exigir obediencia a Dios. Estaba a punto de decir: deja ir al primogénito de Dios, o tu primogénito pagará el precio. ¿Cómo podía transmitir ese mensaje si su propio primogénito no llevaba la marca del pacto? ¿Cómo podía exigirle al faraón que honrara lo que él mismo había descuidado? No podía, y Dios no lo permitiría. Se detienen a pasar la noche en un lugar de descanso junto al camino. Los niños están dormidos, el fuego arde bajo, y entonces la Biblia nos da una de las frases más impactantes jamás escritas. En un lugar de descanso en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés y estuvo a punto de quitarle la vida. Éxodo, capítulo 4, versículo 24. Léelo otra vez. El Señor salió al encuentro de Moisés y estuvo a punto de quitarle la vida, sin advertencia, sin una segunda oportunidad, sin ningún profeta enviado por delante para decir: arregla esto antes de que sea demasiado tarde. Dios mismo, el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, que prometió estar con Moisés, que lo eligió para la misión, aparece en el lugar de descanso y se dispone a quitarle la vida. ¿Cómo sucedió exactamente? La Biblia no lo dice. Algunas tradiciones rabínicas dicen que apareció un ángel, otras dicen que Moisés se enfermó gravemente de repente, que su cuerpo empezó a apagarse, que le faltaba el aliento, que su corazón se ralentizaba. Otras dicen que una presencia física, una manifestación aterradora de la ira divina, entró en la habitación y empezó a asfixiarlo. El texto hebreo usa una expresión poderosa: Vayivakesh Hamito. Buscó causarle la muerte. No es algo pasivo, es activo. Dios no está simplemente permitiendo que dañen a Moisés. Dios es el que actúa. Él es quien busca acabar con él. Y en ese momento, con Moisés jadeando, desvaneciéndose, con la vida escapándose de su cuerpo, una sola persona en aquella habitación entiende lo que está sucediendo. Una sola persona sabe por qué ha venido Dios. Una sola persona ve lo que Moisés no puede ver. Séfora, ¿cómo lo supo? ¿Cómo entendió una mujer madianita lo que estaba ocurriendo más rápido que el mismo profeta de Dios? Porque había vivido con Moisés durante 40 años. Lo había escuchado hablar de su pueblo, de Abraham, del pacto. Lo había escuchado explicar la señal de la circuncisión. Puede que ella se haya opuesto. Puede que haya sido la razón por la que no se había hecho. Pero en ese instante, con la vida de su esposo pendiendo de un hilo, comprende con una claridad absoluta y aterradora lo que debe hacerse. Y actúa. Entonces Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 25. Detente aquí un momento. Un cuchillo de pedernal, no una hoja de bronce, no una herramienta de hierro. En la época de Moisés, el bronce estaba en todas partes, el hierro empezaba a aparecer. El pedernal era antiguo, primitivo. Era el instrumento de corte de una era pasada, el tipo de hoja que el mismo Abraham habría usado siglos antes. Entonces, ¿por qué pedernal? Porque el pedernal era el material del pacto original. El pedernal era lo que usaban los patriarcas. El pedernal era la hoja de los comienzos. Y en ese momento, supiera Séfora o no de forma consciente, estaba regresando a través del tiempo hasta el origen mismo del pacto. No solo estaba realizando una circuncisión, estaba reconectando a su familia con la raíz de todo, con Abraham, con la promesa,
con la primera gota de sangre que selló el vínculo entre Dios y su pueblo. Es como si Dios estuviera diciendo, a través del instrumento mismo, vuelve al principio, vuelve al origen. Este pacto no evoluciona, no se moderniza, no se adapta a los tiempos. Es la misma hoja, la misma sangre, la misma exigencia, desde Abraham hasta ti. Nada ha cambiado. Séfora realiza la circuncisión con sus propias manos, en mitad de la noche, en un refugio del desierto, mientras su esposo yace moribundo en el suelo. Y entonces hace algo que los estudiosos han debatido durante 3000 años. Toma el prepucio, la evidencia sangrienta del pacto cumplido, y toca con él los pies de Moisés. En hebreo, la palabra pies es a menudo un eufemismo. Muchos estudiosos creen que lo tocó al propio Moisés, en concreto, en su propia zona de circuncisión, como si dijera, la sangre ha sido derramada, el pacto está sellado, esta sangre lo cubre, y entonces habla las únicas palabras que pronuncia en todo este pasaje, y son palabras de emoción pura, angustiada, furiosa. Verdaderamente eres para mí un esposo de sangre. Éxodo, capítulo 4, versículo 25. Un esposo de sangre, en hebreo chatán damim. Y aquí hay algo que la mayoría de las traducciones pasan por alto por completo. La palabra hebrea chatán, que traducimos como esposo, tiene una raíz que en varias lenguas semíticas antiguas está directamente conectada con la palabra para circuncisión. En árabe, una lengua muy cercana, la misma raíz significa circuncidar. Así que cuando Séfora dice chatán damim, puede que no esté diciendo simplemente eres un esposo de sangre. Puede que esté diciendo algo mucho más profundo. Eres alguien a quien se ha hecho pariente a través de la sangre. Estás unido a mí y unido a tu Dios, por medio del corte de la carne y del derramamiento de sangre. Nuestro matrimonio, nuestro pacto, nuestra misma unión han sido sellados de nuevo esta noche, no con palabras, no con promesas, con una hoja y con sangre. Este es el entendimiento antiguo del matrimonio mismo. En aquella cultura, un pacto no era un contrato escrito en papel, era un vínculo sellado con sangre. Y aquella noche, en aquel refugio, el matrimonio entre Moisés y Séfora fue forjado de nuevo de la forma más violenta, íntima y primitiva que se pueda imaginar. ¿Qué quiere decir ella? Las interpretaciones varían, pero el peso de sus palabras es innegable. Está diciendo, nuestro matrimonio, nuestra unión, nuestro pacto ha sido sellado con sangre esta noche. Me has costado algo. Esta fe tuya, este Dios tuyo, esta misión tuya exige sangre, y yo la he pagado con mis propias manos, con la carne de mi propio hijo. Y entonces llega la frase más importante del pasaje, así que el Señor lo dejó. Éxodo, capítulo 4, versículo 26. Lo dejó. Dios se retiró. La presencia asfixiante se levantó. La oscuridad retrocedió. Moisés volvió a respirar. Recuperó el color. Su corazón se calmó, porque la sangre había sido derramada, el pacto había sido honrado, la señal había sido dada, y la Biblia añade una última línea demoledora. Un esposo de sangre, dijo ella, refiriéndose a la circuncisión. Éxodo, capítulo 4, versículo 26. Eso es todo. Eso es todo lo que dice la Biblia. 3 versículos. Y luego la historia sigue como si nada hubiera pasado. Moisés continúa hacia Egipto. Se encuentra con Aarón. Se presenta ante el faraón. Comienzan las plagas. 3 versículos sobre la noche en que Dios casi destruye a su propio profeta. Y después, silencio. Esta es la pregunta que atormenta a todo el que lee este pasaje. Es la pregunta que ha llevado a rabinos, pastores, sacerdotes y estudiosos a llenar bibliotecas enteras de comentarios. Y es la pregunta que,
si somos sinceros, nos hace sentir incómodos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué elegiría Dios a Moisés, lo llamaría, lo fortalecería, lo enviaría en la misión más importante del Antiguo Testamento y luego intentaría acabar con él antes de que siquiera llegara? Hay varias respuestas, y cada una va más a fondo que la anterior. Primero, Dios estaba a punto de usar a Moisés para exigirle al faraón que obedeciera al Dios de Israel. Moisés se plantaría en la sala del trono del hombre más poderoso del mundo y diría: Dios exige que dejes ir a su pueblo. Pero ¿cómo puede un hombre exigir obediencia al pacto de Dios si él mismo no lo ha obedecido? Moisés iba a ser el mediador entre Dios y el faraón, el representante, el portavoz. Y un representante que no honra el pacto que representa no es un representante, es un hipócrita. Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo coherente. Si Moisés iba a llevar la autoridad del cielo, su vida debía estar a la altura de esa autoridad. Su obediencia privada tenía que estar a la altura de su misión pública. Segundo, recuerda lo que Dios acababa de decirle a Moisés que le dijera al faraón: Israel es mi hijo primogénito. Deja ir a mi hijo o yo le quitaré la vida a tu hijo primogénito. Todo el enfrentamiento con Egipto iba a girar en torno a los hijos primogénitos. La 10ª plaga, el golpe más devastador que Dios descargaría sobre Egipto, sería la muerte de todos los primogénitos del país. Y lo único que protegería a los israelitas de esa plaga era la sangre del Cordero de la Pascua, untada en los marcos de las puertas. ¿Ves el patrón? La sangre protege, la sangre sella el pacto, la sangre es la línea divisoria entre la vida y la muerte. El hijo de Moisés no tenía sobre sí la sangre del pacto, estaba incircunciso, estaba técnicamente fuera del pacto. Si Moisés no era capaz de llevar a su propio hijo bajo la cobertura de la sangre, ¿cómo iba a guiar a toda una nación a untar sangre en sus puertas y confiar en que eso salvaría a sus primogénitos? Dios no estaba simplemente enojado por un rito, estaba haciendo valer el principio que salvaría a Israel: la sangre, el pacto, la obediencia, el mismo principio que más adelante apuntaría hacia la cruz. Tercero, y esta es quizá la verdad más incómoda de este pasaje, Dios había elegido a Moisés. Dios lo había llamado, lo había equipado, le había hablado cara a cara. Moisés era especial, Moisés estaba ungido, Moisés era el libertador. Y nada de eso importaba, porque Dios no exime a sus elegidos del cumplimiento de sus mandamientos. Al contrario, lo somete a un estándar más alto. El llamado no reemplaza al pacto. La misión no anula la exigencia. La unción no borra la obediencia. Moisés pensó, o quizá dio por hecho, que su relación con Dios era suficiente, que la zarza ardiente, las señales, el encargo, todo eso lo cubría, que Dios pasaría por alto al hijo incircunciso por el bien del panorama general. Pero Dios no pasa por alto. Dios no dice: bueno, estás haciendo un gran trabajo para mí, así que voy a ignorar este pequeño detalle. Dios dice: si vas a representarme, me representarás por completo, o no lo harás en absoluto. Y cuarto, Dios sabía que esta historia quedaría escrita, que la leerían todas las generaciones de su pueblo durante miles de años, y quiso enviar un mensaje que resonara a través de la historia. Tus dones no sustituyen a tu obediencia. Tu llamado no anula tu fidelidad. Tu relación con Dios no te da permiso para ignorar lo que Dios te ha pedido. Si Dios fue capaz de enfrentarse a Moisés, el mayor profeta del Antiguo Testamento, por un mandamiento sin cumplir, ¿qué te hace pensar que no se enfrentará a ti? Ahora quiero hablar de la persona de esta historia que merece mucha más atención de la que ha recibido. Porque la verdadera heroína de Éxodo capítulo 4 no es Moisés, es Séfora.
piensa en lo que hizo esta mujer. Su esposo está en el suelo, se está apagando. Algo sobrenatural le está quitando la vida. Los niños están allí. La noche es oscura. Ella es una mujer en el mundo antiguo, en medio del desierto, sin nadie que la ayude. Y en cuestión de segundos entiende el problema, identifica la solución y la ejecuta. Agarra un cuchillo de pedernal, circuncida a su propio hijo, un acto quirúrgico realizado con terror, en la oscuridad, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Toma la sangre y la aplica sobre Moisés. Y Dios se retira. Séfora salvó la vida de Moisés, y al salvar a Moisés, salvó el éxodo, salvó la liberación de toda una nación, salvó el pacto. Sin el acto de Séfora en aquel refugio, Moisés habría muerto antes de llegar a Egipto. No habría habido 10 plagas, ni división del Mar Rojo, ni maná del cielo, ni 10 mandamientos, ni tierra prometida. Toda la historia de Israel, y por extensión, todo el linaje que conduce a Jesucristo, pasó por las manos de una mujer madianita que sostenía un cuchillo de pedernal en la peor noche de su vida. Y ahora quiero mostrarte algo sobre Séfora que casi nadie ha notado nunca, algo oculto en su nombre. Recuerda, Séfora significa pajarito en hebreo. Ahora abre tu Biblia en Levítico, capítulo 14. Este es el rito que Dios prescribió para la purificación de una persona con lepra, uno de los ritos de purificación más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Dios ordena al sacerdote que tome 2 aves vivas. La primera debe ser sacrificada. Su sangre se recoge en una vasija de barro. Luego, el segundo pájaro, el que sigue vivo, se sumerge en la sangre del primero y se suelta con vida en el campo abierto. La sangre de uno cubre al otro, y el que vive queda libre. ¿Lo ves? Séfora, el pajarito, tomó sangre, la sangre de la circuncisión de su propio hijo, y la aplicó sobre Moisés. La sangre lo cubrió, y Moisés, que estaba a punto de morir, fue liberado. Quedó libre, vivió. Séfora era el pájaro vivo. Ella llevaba la sangre, ella aplicaba la sangre, y a través de la sangre, aquel que estaba bajo juicio quedó en libertad. 3000 años antes de que alguien pudiera ver el cuadro completo, Dios codificó toda la teología de la expiación por la sangre en el nombre de una mujer madianita en un refugio del desierto. Y esto es lo que hace a Séfora aún más admirable. Puede que no quisiera hacerlo. Sus palabras, «Eres para mí un esposo de sangre», sugieren dolor, resentimiento, quizá incluso ira. No realizó la circuncisión con alegría, la hizo con repulsión y con dolor, pero aún así lo hizo. No comprendía el cuadro completo, no sabía nada de las 10 plagas que vendrían, no sabía nada de la Pascua, no sabía que la sangre que estaba derramando esa noche anunciaría la sangre del Cordero que un día salvaría al mundo. Solo sabía que su esposo estaba a punto de morir, solo sabía que el pacto exigía sangre, y actuó. A veces, obedecer no se siente bien, a veces te cuesta algo que no querías pagar, a veces ocurre en la oscuridad, en el desierto, con las manos temblorosas y las lágrimas en el rostro, pero salva vidas, siempre salva vidas. Pero la parte más impactante de esta historia no es lo que te he contado hasta ahora. La parte más impactante es lo que viene a continuación. Porque lo que pasó en aquel refugio no fue solo una crisis. Fue un patrón, un plano profético que Dios repetiría una y otra vez a lo largo de la Biblia. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Observa el patrón. Y empecemos por el que se remonta al principio de todo. Porque la primera vez que un padre, un hijo y una hoja aparecieron juntos en las Escrituras, no fue en aquel refugio, fue en un monte llamado Moria. Dios le dijo a Abraham, «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moria. Ofrécelo allí en holocausto». Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2.
Abraham tomó un cuchillo, llevó a su hijo al altar, alzó la hoja, y en el último instante posible, Dios lo detuvo. Un carnero quedó atrapado en un matorral. El carnero fue sacrificado en su lugar. Isaac vivió. Ahora mira el refugio. Un padre, un hijo, una hoja, sangre derramada de la carne del hijo, la vida del padre salvada, gracias a ella. El patrón es idéntico. En Moria, Abraham alzó un cuchillo sobre su hijo y Dios proveyó un sustituto. En el refugio, Séfora tomó un cuchillo para su hijo y la sangre del hijo se convirtió en la cobertura que salvó a Moisés. En ambos casos, la sangre de un hijo estuvo de por medio. En ambos casos, un padre se salvó. En ambos casos, la obediencia al mandato de Dios fue la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y en ambos casos, toda la historia apuntaba hacia adelante, hacia un día en que otro padre ofrecería a otro hijo, y no habría sustituto, ni carnero en el matorral, ni rescate en el último segundo. La hoja caería, la sangre correría, y el mundo sería salvado. Ahora sigue el patrón hacia adelante. En el refugio, la muerte vino por Moisés, porque el pacto de sangre había sido roto. Séfora derramó sangre y la aplicó sobre el cuerpo de Moisés, y el destructor se retiró. En Egipto la muerte vino por todos los primogénitos, porque el faraón había roto el mandato de Dios. Los israelitas derramaron la sangre de un cordero y la aplicaron en los marcos de sus puertas. Y el destructor pasó de largo, el mismo patrón: sangre derramada, sangre aplicada, muerte evitada. Séfora realizó un acto de mediación. Se interpuso entre su esposo y el juicio de Dios. Tomó un cuchillo, derramó sangre y la aplicó sobre aquel que estaba bajo juicio. Actuó como una sacerdotisa, como una intercesora, en una época en que no había sacerdotes en Israel. Más adelante, el sacerdocio de Aarón haría exactamente lo mismo. Los sacerdotes derramarían la sangre del sacrificio y la aplicarían sobre el altar, sobre el propiciatorio, sobre el pueblo, para cubrir el pecado y desviar la ira de Dios. Séfora fue un prototipo, un anticipo, una sombra de lo que llegaría a ser todo el sistema de sacrificios. Y aquí es donde el patrón alcanza su cumplimiento definitivo. En el refugio, la sangre de un hijo fue derramada para salvar a un padre del juicio de Dios. En la cruz, la sangre de un hijo fue derramada para salvar a toda la humanidad del juicio de Dios. En el refugio, Séfora dijo: «Eres un esposo de sangre». En el Nuevo Testamento, la Iglesia es llamada la esposa de Cristo, y el pacto matrimonial entre Cristo y su pueblo fue sellado con sangre. En el refugio, la sangre de la circuncisión, la señal del antiguo pacto, salvó la vida de Moisés. En la cruz, la sangre de Jesús, la señal del nuevo pacto, salva al mundo. Jesús dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». Lucas, capítulo 22, versículo 20. Y el libro de Hebreos lo sella con el versículo que une toda esta historia: «Sin derramamiento de sangre no hay perdón». Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso era cierto en los días de Abraham cuando alzó el cuchillo sobre Isaac. Era cierto en aquel refugio cuando Séfora tomó la hoja de pedernal. Era cierto en Egipto cuando la sangre marcó los marcos de las puertas. Era cierto en la cruz cuando la sangre de Jesús brotó de sus manos y de su costado. Y es cierto en este mismo momento. El refugio no fue un accidente, no fue una crisis cualquiera, fue un anticipo, escrito con sangre, representado en el desierto, presenciado por una mujer y sus hijos, del mayor acto de salvación en la historia del universo. 3000 años antes de la cruz, Dios ya estaba mostrando el patrón.
El pecado exige sangre, el pacto lo requiere, y alguien tiene que estar dispuesto a tomar el cuchillo. Hay un detalle en la historia que la mayoría de la gente pasa por alto por completo y revela el precio que se pagó aquella noche. Poco después de este suceso, la Biblia nos cuenta algo silenciosamente devastador. Moisés envió a su esposa Séfora de vuelta con Jetro, su suegro, junto con sus 2 hijos. Éxodo, capítulo 18, versículo 2. Moisés la envió de vuelta. Después del refugio, después de la sangre, después de la circuncisión, Moisés continúa hacia Egipto solo, o más bien con Aarón, pero sin Séfora, sin sus hijos. La Biblia no nos dice por qué. No nos dice si discutieron, no nos dice si Séfora se negó a seguir. No nos dice si Moisés decidió que la misión era demasiado peligrosa para su familia, pero el silencio dice mucho. Algo se rompió aquella noche, algo cambió en su matrimonio. La mujer que le salvó la vida con un cuchillo de pedernal y lo llamó esposo de sangre, regresa a la casa de su padre, y Moisés continúa hacia Egipto, solo. No volvemos a oír de Séfora hasta Éxodo capítulo 18, después de que haya ocurrido el éxodo, después de que el mar Rojo se haya dividido, después de que el pueblo esté ya en el desierto. Jetro la lleva de vuelta con Moisés. Hay un reencuentro, pero la Biblia lo describe con una frialdad notable, sin abrazo, sin lágrimas, solo cuestiones prácticas. La noche en el lugar de descanso salvó la vida de Moisés, pero le costó su familia, al menos por un tiempo. Y esta también es una verdad sobre la obediencia que la Biblia no nos oculta. A veces, hacer lo que Dios pide te cuesta algo que amas. A veces, la sangre del pacto tiene un precio profunda y dolorosamente personal. 40 años después, el eco de aquella noche en el refugio volvería a resonar. Moisés ha muerto. Ha visto la tierra prometida desde la cima de la montaña, pero no se le permitió entrar. Ahora Josué guía al pueblo y acaban de cruzar el río Jordán. La tierra de Canaán se extiende ante ellos. Jericó está a la vista. Pero antes de dar un solo paso en la tierra prometida, Dios le da a Josué una orden que debería sonarte muy familiar. Haz cuchillos de pedernal y circuncida de nuevo a los israelitas. Josué, capítulo 5, versículo 2. Cuchillos de pedernal, el mismo tipo de instrumento que usó Séfora en el desierto. No bronce, no hierro, pedernal. Como si Dios estuviera diciendo, una vez más, vuelve al principio, vuelve al origen. El pacto no ha cambiado, la hoja no ha cambiado. La exigencia no ha cambiado, porque durante los 40 años de peregrinación en el desierto, los israelitas no habían circuncidado a sus hijos. Toda una generación había crecido sin la señal del pacto, y Dios no iba a dejarlos entrar en la tierra prometida sin ella. Así que Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas, y esta es la razón por la que lo hizo. Todos los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pero todos los que habían nacido en el desierto durante el viaje desde Egipto no lo estaban. Josué, capítulo 5, versículos 3 al 5. ¿Lo ves? La misma crisis, el mismo pacto, la misma exigencia, el mismo tipo de cuchillo. Dios no iba a permitir que Moisés empezara el éxodo sin la circuncisión, y Dios no iba a permitir que Josué empezara la conquista sin la circuncisión. Antes de la misión, el pacto debe ser honrado. Antes de la victoria, la sangre debe ser derramada. Antes de la promesa, la obediencia, siempre. Y después de la circuncisión en Gilgal, Dios dice algo que lo une todo. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Josué, capítulo 5, versículo 9. El oprobio, la vergüenza descubierta, incircuncisa, quebrantadora del pacto, de Egipto,
donde habían sido esclavos, donde habían olvidado quiénes eran, fue finalmente quitada. Por medio de la sangre, por medio de un cuchillo de pedernal, por medio de la obediencia, tal como ocurrió en aquel refugio, en una oscura noche del desierto, 40 años antes. Sé que esta ha sido una historia pesada. Sé que algunos de ustedes están sentados con ella en este mismo momento, dándole vueltas en la mente, sintiendo su peso. Así que déjenme hablarles directamente por un momento. La historia de Moisés en el refugio no es solo un misterio antiguo, es un espejo, porque la mayoría de nosotros somos Moisés. La mayoría de nosotros tenemos un llamado, un propósito, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, una misión, un sueño, una dirección. Hemos oído la voz, hemos visto la zarza ardiente, hemos dicho, aquí estoy. Y sin embargo hay algo en nuestra vida que no hemos resuelto, algo que seguimos posponiendo, algo que sabemos que Dios nos ha pedido que hagamos, o que dejemos de hacer, o que entreguemos, o que enfrentemos, y lo hemos ido aplazando. Quizás sea una relación que debe terminar, quizás sea una conversación que necesitas tener, quizás sea un hábito que te está consumiendo. Quizás sea un acto de perdón que se siente imposible. Quizás sea un paso de fe que te aterra. Y te has dicho a ti mismo, más tarde, lo resolveré más tarde. Ahora mismo tengo cosas más importantes en las que concentrarme. Ahora mismo, la misión es más importante. Pero la historia de Moisés nos enseña algo que debería despertarnos de golpe. Dios no te dejará cargar con su misión mientras ignoras sus mandamientos. No te enviará ante el faraón con un corazón incircunciso. No te dará autoridad en público si estás viviendo en desobediencia en privado. No pasará por alto ese pequeño detalle que crees que no importa, porque para Dios no hay detalles pequeños. Solo existe la fidelidad o la falta de ella. Y esta es la parte que cuesta oír, pero que es necesaria. A veces, Dios te detendrá en el camino a tu destino para hacerte resolver aquello que has estado evitando. A veces te llevará a un lugar de descanso, un lugar de crisis, un lugar de confrontación, un lugar donde no puedes avanzar y no puedes retroceder, y te dirá, vamos a resolver esto, ahora. Esta noche, antes de que des un paso más, y se sentirá aterrador, y se sentirá injusto, y hasta podrías sentir que Dios se ha vuelto en tu contra. Pero no es así. Está haciendo lo que hizo con Moisés. Se está asegurando de que tu vida esté a la altura de tu llamado, que tu fidelidad privada esté a la altura de tu misión pública, que el pacto sea honrado antes de que comience la conquista, porque Dios no solo quiere usarte, quiere hacerte entero, y a veces estar entero requiere un cuchillo. Moisés sobrevivió a aquella noche, llegó a Egipto, se plantó ante el faraón, entregó el mensaje, guió las plagas, dividió el mar rojo, recibió la ley en el Sinaí, caminó con Dios durante otros 40 años. Pero creo que por el resto de su vida nunca olvidó aquella noche en el refugio. La noche en que el Dios que lo llamó también lo confrontó. La noche en que las manos de su esposa, cubiertas con la sangre de su hijo, lo salvaron de la ira del Todopoderoso. La noche en que aprendió, de la manera más violenta, íntima y aterradora posible, que el pacto de Dios no es una sugerencia. Está sellado con sangre, y sangre es lo que exige. Séfora llamó a Moisés un esposo de sangre. Miles de años después vendría otro esposo y sellaría su pacto no con la sangre de la circuncisión de un hijo, sino con su propia sangre, derramada en una cruz, por un mundo que había roto todos los pactos que Dios había hecho. Jesús dijo, «Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Mateo, capítulo 26, versículo 28. El esposo de sangre definitivo, el sacrificio final, el pacto que nunca necesita ser renovado, porque fue sellado por la única sangre que es perfecta.
Si estás viendo esto y sientes que Dios te ha estado confrontando por algo, algo que has estado evitando, algo de lo que has estado huyendo, algo que sabes que necesita cambiar, no esperes a llegar al refugio. Resuélvelo ahora. Toma el cuchillo, deja que la sangre del pacto te cubra, porque la misión que Dios tiene para ti es demasiado importante como para que se detenga por aquello que te niegas a entregar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos inquietos. Mira si hay en mí algún camino ofensivo y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24.